En la propia Unión Europea anhelan la derrota de Ucrania. La inesperada prolongación en el tiempo del conflicto en suelo ucraniano, así como su peligroso agravamiento reciente, está comenzando a hacer aflorar los dobles discursos y las contradicciones en el bando occidental. Y es que hasta entre los más connotados gobiernos rusófagos de la Europa Oriental ya se deja ver como una opinión para culminar pronto la crisis. El que Ucrania pierda la confrontación, pues el peso económico que representa para los gobiernos de Bruselas subsidiar el esfuerzo de guerra de Kiev, se está tornando cada vez más insostenibles para sus finanzas, lo que presagia un oscuro futuro inmediato para el gobierno de Volodymyr Zelensky. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los socios se cansaron de Kiev. De cara a la comunidad internacional, la Unión Europea y sus Estados miembros se mantienen unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania. Sin embargo, al interior de esta asociación política, algunos líderes europeos apuestan por el fin del conflicto ucraniano. Y es que Ucrania, cuya solicitud de adhesión al bloque aún reposa en el Consejo Europeo, se ha convertido en una pesada carga para el bloque comunitario, a tal punto que algunos estados europeos se inclinan por la derrota de la parte ucraniana para parar la sangría de recursos. Así lo manifestó el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, quien señaló en una declaración recogida por la agencia RIA Novosti que algunos jefes de Estado no descartan la derrota de Kiev para poner fin al conflicto en Europa del Este. Sin nombrar los países que estarían a favor de esta salida para poner fin a la guerra que se inició el 24 de febrero del 2022, con la incursión del ejército ruso en territorio ucraniano, Morawiecki dijo y citó: «Hay quienes preferirían que las cosas fueran como antes». Las declaraciones del primer ministro polaco, enemigo jurado de Rusia, causaron gran sorpresa en Europa, tomando en cuenta que Polonia ha proporcionado a Ucrania armas por un valor de 7.000 millones de zlotys polacos, lo que equivale a más de 1.600 millones de dólares. Además, Morawiecki fue uno de los líderes que se hizo eco de la idea de que, al luchar contra Rusia, los ucranianos estaban defendiendo a sus vecinos, estaban luchando por la libertad y por la paz en todo el continente europeo y todo el mundo. Sin embargo, el impacto negativo del conflicto entre Rusia y Ucrania en la Unión Europea, que obligó al grupo de países a recortar su previsión de crecimiento del 4% al 2,7%, ha cambiado las perspectivas de algunos miembros dentro del bloque. Y es que a raíz del inicio de las hostilidades, tanto en el conjunto de la Unión Europea como en la eurozona, las perspectivas son de menor crecimiento y mayor inflación, como es el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia y Finlandia, donde la inflación superó el umbral del 10%. Alemania, cuya economía es considerada la más grande de Europa, ha sido uno de los países más afectados por los efectos de la guerra, con una de las previsiones de crecimiento más bajas de Europa, de un 1,6% que abarca todo su ecosistema industrial. Pero este tipo de perturbaciones no solo afecta al sector empresarial alemán, que está experimentando una relativa pérdida de competitividad, también ha golpeado duramente a los hogares que están perdiendo poder adquisitivo, así que tendrán que reducir su consumo. Lo cierto es que mientras el crecimiento se estanca y los precios aumentan, ahondando aún más los problemas económicos que existían en el viejo continente, las lealtades en torno a Ucrania han comenzado a fracturarse ante la posible prolongación del conflicto. Si a lo anterior le sumamos las leoninas peticiones del jefe de gobierno de Kiev, Volodymyr Zelensky, que en cada aparición pública demanda más y más recursos económicos de sus socios, colmando la paciencia de sus patrocinadores, como ocurrió con el presidente estadounidense Joe Biden. De acuerdo con un reporte de la cadena de NBC News en junio pasado, al término de una conversación telefónica con el líder ucraniano, el presidente Biden señaló que su homólogo ucraniano podría manifestar un poco más de gratitud por la ayuda militar suministrada. Según NBC News, justo después de que Biden anunció que había logrado la aprobación de $1.000 millones adicionales para Kiev, el líder ucraniano comenzó a enumerar una larga lista de requerimientos, pero que no estaba recibiendo.
La reacción de Zelensky enfadó al líder del gobierno estadounidense, quien, según fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense, dijo que el pueblo estadounidense había sido bastante generoso y su administración estaba trabajando arduamente para ayudar a Ucrania, por lo que Zelensky podría haber mostrado más gratitud. La misma fuente declaró a NBC News que después del incidente las autoridades del gobierno de Kiev intentaron rebajar las tensiones con Washington, por lo que ese mismo día el presidente Zelensky emitió un comunicado agradeciendo la ayuda de la Casa Blanca. Esta táctica de Zelensky ha provocado algunas fricciones entre Kiev y otros gobiernos aliados, como el del canciller alemán Olaf Scholz, a quien criticó por la asistencia insuficiente, ya que según el líder ucraniano, Alemania, siendo el estado más rico de Europa, podría hacer mucho más para proteger los valores europeos. Y es que Ucrania espera recibir unos $5.000 millones mensuales en ayudas presupuestarias de los países occidentales, según declaró a finales de octubre Alexander Rodyanensky, asesor económico del presidente Volodymyr Zelensky. En concreto, el alto funcionario dijo al grupo mediático Funky: necesitamos de $4.000 a $5.000 millones cada mes para nuestro presupuesto y creemos que Alemania podría hacerse cargo de unos $500 millones al mes en el 2023. Lo cierto es que las demandas de Kiev no han sido acogidas positivamente por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien cree que Washington le está dando demasiado dinero y armas a Ucrania, recursos que podrían ser destinados para satisfacer las necesidades de los propios estadounidenses. Los legisladores republicanos se han mostrado en desacuerdo con las grandes inyecciones de recursos a Kiev. El pasado 11 de mayo, 57 legisladores republicanos votaron en contra de la aprobación de un proyecto de ley de ayuda económica y militar promovido por Biden. Pero la futura asistencia financiera a Kiev dependerá de los resultados de las elecciones del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos, que podrían decantarse a favor del Partido Republicano, cuyos representantes están dispuestos a parar la sangría de recursos económicos para alimentar el conflicto en Europa del Este. Por su parte, Rusia ha denunciado que Ucrania utiliza el chantaje nuclear para obtener cada vez más ayuda financiera y militar de Occidente. Recursos que, en opinión de la portavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, María Zaharova, van a parar en las cuentas personales de las autoridades ucranianas. Lo cierto es la posible prolongación del conflicto en Ucrania. Está haciendo aflorar los dobles discursos entre los más connotados gobiernos rusofóbicos de la Europa Oriental, que están considerando una opción para culminar pronto con esta guerra que cada vez es más insostenible para sus finanzas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.